Siguiente ejemplo. Nuestro número 8. Calendario. Java ya tiene en sí toda una librería para utilizar o poder manejar fechas de calendario. Entonces, en esta ocasión, vamos a hacer uso de esa parte. Tenemos el tipo date, que sería el nombre de la variable, le voy a colocar fecha, más el valor. Acá es a través de calendar y voy a traer la instancia. Y de esa instancia quiero el tiempo. Podemos ver que acá nos hace falta librerías, ¿no? Nos hace falta la librería date y la librería calendar. El IDE tiene una manera de ayudarnos para poder agregar las librerías. A veces no es muy fácil saberse la ruta completa de una librería, pero para eso están los IDE. Yo lo voy a dar acá, del lado izquierdo, si se dan cuenta, debería ser el número 5 y me coloca un foco y me indica un rojo. Eso significa que a mí me hacen falta librerías ahí. Yo le doy clic izquierdo y aquí me dice que agregue las librerías. Y en las primeras opciones, en este caso está la opción 1 y 2, me indican agregar librería, o sea, agregar import. Las siguientes me dice que yo la cree, que cree la clase. La realidad es que yo no quiero crear ninguna clase, porque no entiendo qué es lo que contiene la clase, solo la consumo. Entonces voy a decirle, por ejemplo, clic a la primera, que fue calendar, pero me sigue marcando en rojo date. Significa que también me falta esta librería. Y este me va a ayudar acá otra vez. Add import. Al final dice date. O sea, solo es java.util.date. Yo solo le doy clic izquierdo. Y como pueden ver, él me colocó las librerías. Más adelante conoceremos un poco cómo se dividen estas librerías y cómo es que uno puede escribirlas sabiendo un poco hacia qué ruta debe de dirigir. Pero como podemos ver acá, ahora hay solo una advertencia. La advertencia que nos da es que mi variable que se llama fecha no la estoy utilizando. Sin embargo, el resto funciona correctamente. Es más, yo quiero volver a hacer esta parte diciendo calendar punto. Otra cosa que también nos da el IDE entre de sus bondades es auxiliarnos con información. Aquí hay bastante información, pero la realidad es que yo no quiero eso. Yo sé que lo que quiero es la instancia. Entonces, get instance. Y voy a utilizar el primero. Todavía no sé qué significan los demás. Así que el primero me parece bastante acorde. Y yo solo tengo que autocompletar presionando la tecla tabular. Presiono Enter porque el tabular no me llega hasta los paréntesis. Llega hasta donde está el nombre. Así que presiono Enter. Me corro al final, punto. Y punto me da otra nueva ayuda. Y algo que yo quiero es el tiempo. Entonces, la ayuda la podemos entender un poco más viendo que aquí nos dice el nombre y nos coloca los paréntesis. Pero hasta la derecha me dice de qué tipo es, tipo date. Y yo lo que quiero es un tipo date. Así que mi opción es get time. Y ahora sí, punto y coma al final. Recordemos, punto y coma significa fin de una instrucción. Así que esta es toda mi instrucción.
si yo ya tuviera las librerías, al momento de estar escribiendo, el IDE me va a presentar la ayuda para que yo pueda escribir código mucho más rápido. Esa es una de las intenciones. Así que, por ejemplo, veamos otra manera. Si yo escribo S-O-U-T, o sea, SOUT, y presiono control más la barra espaciadora, el sistema, o sea, el IDE, perdón, me brinda su ayuda y me dice que yo quiero hacer un system.out.println. Entonces, yo no tengo más que presionar enter, así que lo hago. Y ya me autocompleto con la información que yo requiero. Posible, yo no necesito estas comillas dobles. Posible sí, pero en esta ocasión yo sí las necesito. Así que voy a decir, la fecha actual es los puntos, espacio, más la variable fecha. Es más, voy a escribir un nuevo salto de línea solo para que me quede amigable a lo que yo quiero hacer. El visual va a haber un doble salto de línea. Entonces ahora voy a ejecutar y veremos que, perdón, antes de ejecutar, estoy viendo que tengo dos archivos más acá que tienen el mismo nombre, ¿no? Manuel.java. No quiero equivocarme dónde voy a escribir. Así que, como de costumbre, sobre el que estoy trabajando, voy a dar clic derecho y decirle cerrar otros. Entonces voy a cerrar los demás y ya así me quedo con el que en realidad estoy trabajando. Voy a ejecutar. Veremos un poco. Curioso que se esté tardando. Pero ya tenemos el resultado. Dice que la fecha actual es y nos respondió en inglés. Esta es la información que nos ha entregado. No parece muy legible o en lo personal podría hasta decir que no me gusta porque una está en inglés y creo que no me favorece para las necesidades que yo tengo. Pero ¿será posible que haya otras maneras de utilizarlo? Sí, creo que la clase date tiene bastantes, pero las iremos viendo poco a poco. Esta parte quedó en el método main. Yo voy a crear otro método. También podemos considerar que esta es la primera ocasión que nos ocurre que hacemos más de un método. Para este momento voy a hacer varios métodos. Y voy a decir public static void. ¿Por qué? Porque debe de ser igual a main. Debido a que yo tengo intención de ejecutar este método dentro del método main. Y para que alguien pueda ser llamado por el método main, debe de ser igual a main. Y eso quiere decir que tiene que tener la palabra static, por ejemplo. Así que yo estoy llamando a este public static void y voy a decir formato fecha. Y acá tengo mi nuevo método. Recuerden, en la programación nosotros tenemos dos, que uno se llama método y el otro se llama función. Y estos se representan por el tipo de actividades que desarrollan. Algo a lo que veremos con mejor detalle más adelante. Ahora voy a seguir trabajando con calendar. Y también lo voy a llamar fecha. Y voy a decir que quiero la instancia. Get instance.
Ese es uno. Y ahora quiero alguien nuevo que es un simple date format. Lo voy a llamar fecha formato o fecha formateada. En realidad solo le voy a dejar formato. Y aquí voy a autocompletar. Solo escribí SIMP, o sea, SIMP, y pues con el control izquierdo más la barra espaciadora me da para autocompletar. Me está marcando que ese es el único, no necesito de más. Por tal motivo, la ayuda solo lo muestra él y yo no necesito manejarme con las flechas en ese punto, solo es que me movilice. O en este caso solo le doy enter. Me parece esto. Más adelante van a entender por qué incluso se muestra como repetido, ¿no? Porque dice simple date format, pero aparece varias veces. Más adelante entenderemos el motivo. Y acá yo voy a hacer ese diseño, así que me voy a quedar con el primero. Por cuestión visual, yo le voy a dar enter acá. Dentro de esta parte de simple date format voy a colocar comillas dobles. Y acá voy a decir este cifrado. O voy a indicar toda esta instrucción. DD, diagonal, MM en mayúscula, diagonal, 1, 2, 3, 4, 4Y, espacio, apóstrofe, voy a dejar un poco de espacio para que se vea bien, espacio, a, las, espacio. Entonces me iré al final y voy a escribir HH, 2 puntos, MM, 2 puntos, SS, espacio, A, 1, 2, 3. 3 zetas minúsculas. Ya les voy a mostrar dónde aparece todo esto para que ustedes vayan identificando por qué he escrito toda esa parte. Muy bien, esta es toda la información que se requiere. Y ahora voy a imprimir. De nuevo, recuerden, escribo South. Y voy a decir la fecha actual con formato es 2 puntos, espacio, más enter. Le voy a dar para que visualice mejor todo lo que quiero escribir. Fecha, formato, aquí autocompleto, punto, format, y aquí dice date. La realidad es que no quiero date, yo quiero fecha, la variable que yo hice de tipo calendar, pero fecha no es exacto para esta variable que se llama fecha formato, y en este formato. Pero fecha dentro de él puede traer algo. Yes. Get time. Muy bien. Ya lo tengo. Voy a hacer otro salto de línea. Recuerden, solo quiero hacer una separación de doble salto para cada uno de los métodos que voy a estar creando. Y esto es todo. Voy a presionar enter acá también para que se siga teniendo la parte visual. No nos corramos tanto con el código. Entonces, este es mi método. Acá está. Lo primero, repasando, lo primero que hice fue una variable de tipo calendar y pues, obtengo la instancia. Después utilicé otra variable que se llama fecha formato, pero que es de tipo simple date format. Y a ella le estoy pasando esta instrucción. Pronto conoceremos qué significa un poco de todo esto. Pero creo que es bastante simple algunas partes, ¿no? Decir esta parte como día, mes, año, y acá hora, minutos, segundos.
Entonces nos hace falta un poco más por acá de conocer para que ya sea todo lo que indica el sistema. Entonces acá digo que la variable es la fecha actual, pero ya con formato, o al menos con un formato que nosotros requerimos, viene de mi variable fecha. Y aquí voy a recuperar el tiempo. ¿Qué sucede si yo lo ejecuto en este momento? No estoy seguro del resultado, así que en realidad lo voy a ejecutar. Vamos a ver qué dice. Solo dice la fecha actual es y nos sigue apareciendo en inglés. Pero ¿dónde está este? Este no me aparece. Y la pregunta sería, ¿por qué no me aparece? Bien, para que este aparezca, yo necesito añadirlo en main. Yo había mencionado main es main. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros ejecutamos una clase, el sistema lo que hace es ir a buscar a main. Main es el que ordena todo. Entonces, siempre necesitamos en una aplicación al menos un main que nos diga qué es lo que vamos a hacer, cómo o en dónde. Por tal motivo, yo tengo que agregarlo acá. ¿Y cómo puedo agregarlo? Solo colocando el nombre, más especificar que es un método o una función. ¿Y cómo hacemos eso? A través de los paréntesis. Así que yo puedo escribir format fecha, punto y coma. Recuerden, estoy utilizando el IDE. Yo trato de favorecerme mucho con el IDE de autocompletar. Esa es una de las cosas. Pero necesito saber qué es lo que estoy haciendo. Y que estoy autocompletando. Y acá sigue diciendo fecha formato. ¿Y cómo es que si funciona? Veamos. Primero veamos si en realidad funciona. Le voy a dar play. Y ahora sí, nos apareció. Vean, nos aparecen dos. Dice la fecha actual y nos lo responde en inglés. Ahora dice la fecha actual en formato es, y ahora sí nos dice jueves 20 de abril 2023 a las 6:17 p.m. del CTS. Oh, intentemos esto. Así que esto significa todo esto. Le estamos diciendo que nos lo pase a español, que diga día, mes y año. Y como aquí son comillas dobles, los apóstrofes me permiten como añadirle a toda esta estructura un comentario o un texto. Entonces, yo lo coloqué diciéndole a las, no, perdón, dejé doble espacio. Entonces, me quedo con doble espacio a las. Voy a ejecutar nuevamente. ¿Quiero ver? Ok, ahora sí, se vio mejor. A las, ahí está. Y nos indica hora, minutos y segundos. Y dice que nos va a especificar por un horario de 12. Entonces, triple Z para decirme que estoy usando el CST. Pero, ¿de dónde puedo obtener todo esto? Veamos. Diré Simple Date Format Java. Y veamos acá. Recuerden, esto es lo que nos indica, o esta es la página que nos sirve a nosotros de guía para todo. Y acá tenemos las fechas, los tiempos, todos los patrones. Y aquí nos dice qué significa la letra que colocamos. Una G significa para esto. Si yo coloco, por ejemplo, M mayúscula, es el mes en el año, que significa month. Y así nos va brindando toda esta información. Si lo quieren en tiempo ISO, y aquí es donde vemos los patrones. Por ejemplo, si fuera solo una Z, dice que sería el CDT.
Y como yo utilicé triple Z, entonces, ¿qué es lo que significa? El PDT, el Pacific Daylight Time. Por acá podríamos encontrar nosotros, si quisiéramos estar trabajando bajo las condiciones, por ejemplo, con el GMT, incluso. Pero ahí hay un poco de información, pueden verificar en diferentes fuentes también para ver que es toda esta condición que nosotros necesitamos escribir acá. Creo que el E no lo vi. P dice el nombre del día de la semana. Y en nuestra salida dice jueves, abreviado a 3, ¿no? Sí. Esa es toda la información que tenemos para esta parte.